Entonces, voy a ser muy breve, porque ya mis compañeros de bancada, algunos de ellos, han explicitado con absoluta claridad el análisis técnico. Entonces, no estoy ni hablando de cuestiones técnicas y teóricas, estoy hablando de datos de la realidad concreto. Entonces, este proyecto de ley encubre la intención política de este gobierno de destrozar el sistema previsional argentino. Por lo tanto, voy a votar en contra, en general y en particular. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Sá. Gracias, presidente. Primero, una aclaración. En el expediente se acompaña la escritura de protocolización del acuerdo firmado por algunos gobernadores de provincia. Como acá se repite permanentemente que han firmado los gobernadores, yo debo aclarar que en esta escritura consta la firma de 18 gobernadores, el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires y en otra acta la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de San Luis, no han firmado ni forman parte de este acuerdo. Santa Cruz tampoco, me acaba de informar. Entonces, no son todas las provincias, como se ha reiteradamente expresado, lo que después puede traer confusiones. El interbloque federal, como lo han manifestado los señores senadores cuando han hablado, vamos a votar afirmativamente la ley en general y en particular. Nada más. Perdón. Gracias, senador Rodríguez Sá. Tiene la palabra el senador Pichetto. Muchas gracias, presidenta. Nuevamente, frente a un tema que consideramos importante desde el punto de vista de las políticas de gobierno, un número importante de senadores de mi bancada va a acompañar este proyecto, que es un proyecto integral, que tiene como eje central el pago a los jubilados argentinos que vienen reclamando, digamos, por diferencia de haberes. Generalmente comprende un sector medio, de ingresos medios, que venía litigando en tribunales y venía también reclamando en sede administrativa generalmente problemas de liquidación, de diferencia de haberes que lógicamente se fueron acumulando y que los precedentes en la Corte Suprema, fundamentalmente el caso Badaro, marcaban claramente una línea de compromiso por parte del Estado Nacional. Quiero también decir que el gobierno anterior venía cumplimentando y aplicando una masa importante de recursos nacionales cada año al pago de las sentencias. En los últimos años, estimativamente por promedio, entre 10.000 y 12.000 millones se aplicaban al pago de sentencias judiciales para cumplir con las obligaciones. Este es uno de los temas que me parece indudablemente que no se puede soslayar. Implica además un acuerdo transaccional, hay un marco de voluntariedad por parte del jubilado de aceptar la propuesta del gobierno, hay un pago del 50%, hay un pago en 12 meses, indudablemente que esto implica un acuerdo transaccional del jubilado que está litigando con el Estado para no solamente cobrar en función de lo que se acumula en el proceso judicial, sino también empezar a cobrar el haber actualizado. Así que la finalidad, se podrá discutir algunos temas y algunos aspectos que tienen que ver con la cuestión de pensión, de la extensión a 65 años, en fin, pero indudablemente que el corazón de este eje del debate tiene como finalidad el pago y tiene como finalidad un compromiso y un desafío para el gobierno nacional del presidente Macri, que es responder en tiempo y en forma a un proceso litigioso de aproximadamente 300.000 demandas que tiene el Estado argentino. Así que esperemos que se puedan cumplimentar y que no haya frustración
por parte de los jubilados que indudablemente tienen una gran expectativa de cobro y de que también se les pueda, cosa que es más importante, se les pueda actualizar los saberes. Hay un tema que me parece importante de rescatar que tiene que ver con la creación de un consejo de evaluación previsional que mantiene el sistema universal de reparto. Y esto es un tema importante. El mantenimiento del sistema, la evaluación del mecanismo previsional de cara al futuro desde el punto de vista de la sustentabilidad está dentro del sistema universal de reparto que hemos logrado recuperar a partir de la extinción de este sistema perverso que fueron las AFJP. Yo quiero decir en este tema, también reivindicando al gobierno de la anterior presidenta, que el mecanismo previsional que permitió a mucha gente que no había podido tener los aportes al día, que no había tenido, digamos, todos los años que exige la ley, digamos, tanto la edad, 65 y 60 para la mujer. En muchos casos faltaban años de aporte que se pudieron cumplimentar. La denominada jubilación a más de casa, la denominada jubilaciones para sectores que quedaron excluidos de la vida laboral, por cierre de las empresas, caso YPF u otros casos, me parece que indicaron claramente una línea del accionar del gobierno que establecía que el sistema previsional era un verdadero mecanismo de distribución del ingreso. Y indudablemente que requiere además del fondeo nacional, porque lógicamente que el sistema en una relación de 4-1 no da para ser autosuficiente, implica un compromiso del Estado Nacional en el sostenimiento del mecanismo previsional para que muchos sectores que estaban en el desamparo pudieran tener el beneficio previsional y el sistema de pensiones que también estableció el gobierno anterior para muchas mujeres solas y el sistema de asignación universal que indudablemente fue un logro muy importante también para llegar a mujeres solas, mujeres con hijos. Así que nosotros reivindicamos esto y que además se mantenga dentro de la propia naturaleza de la ley y dentro de este consejo que se va a constituir después que se sancione la ley, el sistema universal de reparto. Creo que sería totalmente negativo para el país y para el sistema previsional que perdamos o que querramos volver a un sistema privado que ha sido un verdadero fracaso en la Argentina, porque ese sistema privado era subvencionado por el Estado Nacional. Yo me recuerdo en época de Néstor Kirchner, el sistema previsional privado pagaba el salario mínimo de 300 pesos y el salario de un trabajador era de 700. Por lo tanto, teníamos que subvencionar a las AFJP en 400 pesos más. Esto lo debatimos en su momento cuando se discutió el traspaso de las AFJP, que creo que fue una decisión altamente correcta. Digo que este es uno de los temas de la ley y indudablemente que el objetivo del gobierno es un objetivo loable, que esperamos que lo pueda cumplimentar. No creo que se termine la industria del juicio en la Argentina, creo que esto forma parte de una estructura, de una naturaleza, digamos, donde la mecánica del juicio previsional o el juicio laboral requiere otro abordaje que no lo voy a hacer en este debate, Presidenta. Me reservo, digamos, no quiero entrar en caminos complejos, pero no creo que se termine el proceso de judicialización. Yo creo que van a haber reclamos, van a seguir litigando y bueno, y además que indudablemente tenemos también una característica en el funcionamiento de las cámaras previsionales que ha sido un factor indudablemente de apertura a todo reclamo que se hacía contra el Estado Nacional anterior. Así que creo que esto no va a cambiar. Indudablemente que no desconozco que en una gran mayoría de casos había legitimidad en el reclamo. Tampoco quiero descalificar, digamos, a los que reclamaban con justicia. Pero digo, bueno, este tema me parece que es un tema importante. El otro tema que quiero rescatar es el tema del cumplimiento de las obligaciones en el marco federal. Me parece que el gobierno en Córdoba con los gobernadores puso en marcha un camino. Hay muchas provincias que están trabajando en las legislaturas y están debatiendo estos temas. Yo quiero hacer una reflexión. Así como nosotros tenemos responsabilidad desde el punto de vista de la gobernabilidad de la Argentina,
Me parece que tendría que haber también reciprocidad de los actores legislativos en las respectivas provincias. Venimos de ver un acontecimiento en la provincia de Santa Cruz, donde el comportamiento de los legisladores del PRO no fue el que correspondía frente a un planteo de gobernabilidad por parte del Poder Ejecutivo, que era votar el acuerdo federal del 15%, la restitución gradual del 15% y votar un endeudamiento para la provincia. Un mecanismo que si el gobierno nacional no financia el déficit de los estados provinciales, la provincia tiene que salir a buscar en los mercados, tanto internacional como nacional, endeudamiento para poder sostenerse. Por lo tanto, me parece que la responsabilidad me parece que tiene que ser un camino de ida y vuelta. La coherencia o la consecuencia con el discurso de gobernabilidad no es una tarea que solamente se nos pueda exigir a nosotros, sino también que ustedes tienen el deber, como gobierno, de bajarla a las legislaturas provinciales donde tienen actores que nutren la vida política y que actúen también en consecuencia. De la misma manera, porque lo que se discutió la semana pasada, que terminó en un nivel de conflicto e incluso judicializado por un juez que no sabemos por qué se metió en el proceso de resolución de una cuestión política, de naturaleza eminentemente política, no puede ser ajeno a lo que pasa en el contexto político nacional. Entonces, el acuerdo federal me parece que es un esfuerzo, y yo quiero decir acá, y agradecerle las palabras al senador Barrio Nuevo, que creo que no tiene sentido el elogio, digamos, pero sí reivindicar a este bloque, porque algunos sienten a veces que hacemos cosas que, bueno, somos muy condescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente, como en todos los procesos, la historia juzgará el comportamiento de cada uno de nosotros y también hay senadores que tienen derecho a pensar que hay que hacer más opositores, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que ha habido una tarea de parte del Senado en orden al derecho legítimo de las provincias, de los estados provinciales, porque representamos eso, representamos a los estados provinciales. Y nos planteamos en San Juan hacerlo con la máxima responsabilidad. Y ese camino era un camino de ida y vuelta, donde lógicamente que hay que generar marcos de confiabilidad entre el gobierno nacional y los gobiernos de provincia. Y yo quiero recordar acá que cuando empezó el año, el gobierno nacional había dejado sin efecto el decreto de la expresidenta de la distribución del 15%, después del fallo de Córdoba, Santa Fe y San Luis, y había dicho que ese decreto era inconstitucional, que era una ley convenio, y que indudablemente requería de un tratamiento aquí en el Senado de la Nación, cosa que tiene fundamento jurídico, un fundamento correcto. Me parece que la presidenta lo que tuvo en ese momento, y digo presidenta porque creo que los que han sido presidentes van a seguir siendo presidentes, en Estados Unidos se los llama presidentes, tenía el fundamento de hacer un esquema equitativo, digamos, a todas las provincias, un tema que venía indudablemente de un hecho que este Parlamento había hecho equivocadamente, que era mediante una ley del Congreso, se había quitado un porcentaje de la coparticipación federal de manera ilegítima en las provincias. Hubo 3 provincias que litigaron, que confrontaron con el gobierno nacional, y el resto que tuvo que ir sobrellevando una relación, digamos, de reclamo, pero que nunca fue satisfecha. Bueno, en ese momento se dictó ese decreto, el gobierno de Macri lo dejó sin efecto, pero dijeron algunas otras cosas más. También algunos ministros, y no sé si el jefe de gabinete, no quiero ser injusto, dijeron que ese derecho no estaba reconocido. Ese derecho no lo tenían las provincias y empezaron a hacer disquisiciones si habían transferido o no transferido la caja. En fin, ese derecho le correspondía a todas por igual, porque el 15% había sido una retención indudablemente ilegítima, desde el punto de vista que una ley del Congreso había afectado la ley convenio de coparticipación federal, tema que planteó muy bien hace poco tiempo cuando tratamos el tema del IVA, el senador Rodríguez Sá, que tampoco voy a abundar, pero digo, al principio del año las provincias no tenían ningún reconocimiento, ninguno. Teníamos por delante un largo debate judicial donde muchos de los actores provinciales, los gobernadores en su gran mayoría, legítimamente fueron a la Corte, hicieron la respectiva presentación y, por supuesto, reclamaron el periodo no prescripto de los últimos 5 años, que está todavía en litigio, porque este acuerdo federal no implica renunciar absolutamente a nada de los últimos 5 años,
que las provincias tienen como legítimo reclamo hacia el Estado Nacional en materia de este 15% retenido y, lógicamente, que fueron hasta con medidas cautelares a la Corte para que se le reconociera el mismo derecho que se le había reconocido a Santa Fe, Córdoba y San Luis. La Corte rechazó las cautelares y entró a abordar la cuestión de fondo, lo que creo que en este mecanismo de ida y vuelta, de diálogo político-institucional, no de canje espurio, no de canje, como algunos ministros hablaron también de manera incorrecta, sino de diálogo político-institucional de gobernabilidad, el Gobierno Nacional entendió que era imprescindible dar respuesta a este legítimo reclamo y en Córdoba el ministro del Interior suscribió un acuerdo con los gobernadores de provincia donde restituye y reconoce el derecho de las provincias a a percibir este 15%. Y en un periodo de 4 años se le restituye a razón de 3 puntos por año para completar en el último año el 15%. Y además también abre el camino de un préstamo de endeudamiento del 6%, equivalente al 6% con el Fondo de Sustentabilidad, con un crédito en el 2016 del 15%, que es muy barato, en realidad en términos de tasa financiera, y en el 2017 un 3% también que pueden tomar las provincias para endeudarse, con un 12%. Indudablemente, cuando uno analiza cómo están tomando tasas en el mercado financiero, indudablemente que esta tasa es muy beneficiosa y son recursos que van a aplicarse del Fondo de Sustentabilidad. Por lo tanto, yo reivindico este hecho como un hecho de la política institucional y un logro además también del Senado de la Nación en términos del diálogo político-institucional con los gobernadores y con el propio Gobierno Nacional. Y además también digo algo que tiene que ver con una visión de carácter jurídica respecto al tema. El reconocimiento del Estado Nacional a la deuda determina que la cuestión litigiosa en la Corte se convierte en una cuestión de pleno derecho sin necesidad de sustentar prueba y más temprano que tarde la Corte constituida ahora con los 5 miembros va a tener que resolver la cuestión del retroactivo y va a tener que resolver las cuestiones planteadas por los estados provinciales, porque el Estado Nacional reconoce que le debe este dinero. También es cierto de que hay algunas deudas que tienen las provincias y compensaciones que están contenidas en este proyecto y están contenidas en el terreno ya del otro tema que comprende este megaproyecto, que es el del blanqueo, llamado blanqueo y moratoria provisional, que repite modelos anteriores que se pusieron en marcha y que indudablemente sirven para la actividad económica. Yo creo que este es un instrumento que el gobierno no tenía al momento que inició su gestión, que indudablemente hay factores de la economía real que le preocupan al gobierno, digámoslo. El acuerdo con los hold-out no ha determinado una baja de tasa en el mercado internacional. Las provincias siguen tomando endeudamiento al 7,60, 9, 8. La verdad, no ha mejorado todavía la perspectiva de lograr tasas favorables de 5 puntos, 4,5. Sé que esto ha impactado más favorablemente en el sector privado. Digamos, los empresarios privados están tomando créditos a nivel internacional. Lo digo por conocimiento de empresarios de mi provincia que están dedicados a la actividad de la exportación de fruta, que han podido financiarse con tasa de interés de 4, 4,5 con bancos internacionales que antes no tenían la posibilidad de hacerlo. Antes la tasa era más elevada. Pero todavía el riesgo país, en términos, digamos, de la tasa de interés, no ha mejorado para los estados provinciales. Y ha habido distintos tipos de endeudamiento que han tomado Mendoza, provincia de Buenos Aires, la propia ciudad de Buenos Aires y algunas otras más donde la tasa ha sido muy alta. Entonces me parece bien este intento también de prestar con fondos del Fondo de Sustentabilidad, porque los recursos de blanqueo van a ir al Fondo de Sustentabilidad del ANSES, y prestarle a las provincias a tasa barata, y que las provincias puedan afrontar sus compromisos obligacionales de gobernar su provincia en paz, sin conflictividad, con acceso a crédito interno barato que surja del Fondo de Financiamiento. Mientras tanto, se está restituyendo la totalidad de este 15% que la Nación le debe a las provincias. Otro tema que hemos planteado, y que esto fue un requerimiento del Senado a la Cámara de Diputados,
que es muy importante y tiene que ver con las provincias que transfirieron su caja de jubilaciones. Tiene que ver con que las provincias que no transfirieron su caja tenían un compromiso del Estado Nacional para poder complementar con recursos del Estado Nacional el déficit que tenían esas cajas. Este compromiso en general se cumplía con un trámite previo, un requerimiento del gobernador que tenía que venir a la capital, pedirle al ministro de Economía, al de Hacienda, al que estaba de ahí, todo un proceso realmente muy engorroso. Hoy la remisión de esos fondos para la sustentabilidad de las cajas de jubilaciones de las provincias que no transfirieron su caja tiene que ser automático. Y el otro tema que se ha incorporado desde el punto de vista de la moratoria, que la verdad que nuestro proyecto que teníamos presentado en el Senado con muchos senadores era una moratoria más amplia. Porque si vamos a hacer una moratoria, hagámosla en serio, porque la actividad económica, Presidenta, está todo bien, el tema de la lucha contra la corrupción. Este tema es un tema central hoy de los medios de comunicación. No venimos acá a crucificar a nadie, ni tampoco decimos que es un tema que indudablemente hoy está en el debate de la sociedad. Pero también subyacen los problemas estructurales de fondo en la economía argentina. La tasa de inflación ha sido estimada en 42 puntos. A mitad de año, 42% de inflación. Indudablemente que esa no era la previsión que tenía el gobierno cuando empezó la gestión. Estaban hablando de 20-25. A pesar de que este tema no les gusta escuchar, también persiste los despidos y suspensiones, especialmente en la actividad industrial, en los cordones industriales de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Matanza. Vemos que hay pérdida de empleo por goteo o suspensiones. Hay también problemas en la automotriz. Espero que llegue rápido. Hablaba hace un ratito con los senadores Zabal Medina, Caserio, el senador Perotti. Hay un proyecto muy bueno, que es una iniciativa que viene empujada también por el gremio automotriz, por los trabajadores del sector automotriz, que aumenta el porcentaje de los repuestos nacionales de autopartes. Me parece muy importante para el empleo argentino, para que tengamos autopartes argentinas, para que podamos recuperar y liquidemos algún día, si usted quiere, y pongamos este tema en debate, cerremos definitivamente los desarmaderos de toda la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y cualquier desarmadero trucho que están manchados de sangre, contaminados por la corrupción muchas veces de la propia policía. Cerremos los desarmaderos como verdaderos ámbitos de corrupción y fortalezcamos la industria de la autoparte argentina nacional como en la década del 60 y 70 y vamos a tener empleo argentino. Vamos a poder recuperar empleo. Pero el desarmadero, que como el dulce de leche, es un invento de los argentinos que indudablemente produce todos los días. Ayer veía cómo mataban en Lanús, en pleno centro de Lanús, Presidenta, pleno centro de Lanús, a un policía de la Federal que había ido a buscar a las dos nenas al club que estaban en la pileta de natación y lo mataron miserablemente en pleno centro, a la luz del paso de colectivos, y una vida que se perdió por robarle el auto. Entonces, liquidemos los factores que provocan este tema. El desarmadero, cuando yo traté este tema y lo impulsé acá en este recinto, vinieron las cámaras de seguros a defender la existencia del desarmadero. Presidenta, no tienen vergüenza, porque lo que están haciendo es defender una actividad altamente ilegal. Lo que digo es que estos problemas hoy están en la sociedad. Y entonces el gobierno tiene que prestar atención. Por más que hoy el centro de gravitación esté en otro tema, que también es importante y que lógicamente nadie está avalando estos hechos que han ocurrido y que aparecieron, digamos, en la escena mediática con una fortaleza impresionante y que provocan rechazo y indudablemente son gestos muy obscenos. Lo que quiero decir es que los problemas reales subyacen y que tienen que ser abordados. Están ingresando muchos productos de China, Presidenta. El otro día, con motivo del Día del Padre, me llega a mí todos los días, yo soy de los que lee el diario La Nación. A la mañana me gusta masoquearme a la mañana y leo La Nación, que es un buen diario.
Es un buen diario, creo que tiene artículos de opinión. Los diarios se están perdiendo el artículo de opinión, Presidenta. El mundo es un mundo instantáneo hoy, de noticias todas breves. Entonces, La Nación tiene todavía la cultura de la opinión publicada. Pero bueno, venía una revista anexa antes del Día del Padre sobre propaganda de ropa para regalarle al padre. El 80% de los productos que estaban en la revista eran made in China, made in Corea. ¿Sabe lo único que vi? Nacional, la fabricación de jeans. Después, camperas de cuero, que nosotros tenemos la mejor calidad de cuero en la Argentina, zapatos, zapatos coreanos, chinos, toda mala calidad. Lógicamente, con precios que no se pueden competir en el mercado interno. Eso va a destruir la industria textil. Salvo que haya trabajo en negro, trabajo clandestino, trabajo oscuro, o lo que existe, el tema que nadie quiere abordar en esta ciudad maravillosa, la ciudad más cara del mundo, que es la ciudad de Buenos Aires, la que recibe alegremente el 3,5% de coparticipación y que nunca lo devolvieron y que nunca lo modificaron, Presidenta. Había un compromiso del Presidente de la Nación de modificar esa decisión. La verdad, se llevaron el 3,5% alegremente, sin ningún tipo de convenio de coparticipación, y las provincias quedaron todas mirando como el señor Larreta, que además gobierna la ciudad más cara del mundo en materia de ABL, que aumenta el 40% anual, Presidenta, y las expensas han aumentado el 40% más. ¿Sabe qué va a pasar en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires? La propiedad horizontal está en riesgo, Presidenta. Está en riesgo el sistema de propiedad horizontal. Entre el ABL y el mecanismo de expensas, es prácticamente imposible sostener para un sector medio la vivienda. El costo que tiene hoy es altamente carísimo en esta ciudad. 40% de ABL, todos los años, promedio. Y era bimestral y lo convirtieron en mensual, como están haciendo ahora con las tarifas. Yo lo que digo es que, a ver, nosotros estamos acompañando. Y el blanqueo, mire, yo opino que las medidas podrían haber sido de mayor incentivo. Yo creo que al gobierno le faltó audacia en términos de cuál era el objetivo del blanqueo. A mí me parece que hay más intención de cobrar la penalidad que la plata venga a la Argentina y que ingrese al Banco Central y que fortalezca al Banco Central. Algunos tienen miedo de que esto provoque alguna alteración en el tipo de cambio, pero la verdad, el objetivo del blanqueo es que se aproveche una oportunidad internacional en donde hay 120 países que están asociados en la OCDE, en donde el mundo el mundo opaco, se termina inexorablemente los intercambios de información, se va a apretar un botón y va a saltar la cuenta en cualquier lugar del mundo. Los paraísos, salvo Estados Unidos, que todavía no ingresó y que ingresará cuando tengan ganas, porque la potencia imperial define cuándo va a entrar, pero el resto de los países del mundo, los principales países del mundo, entraron en el convenio de intercambio automático a partir del 1 de enero. Se acaba la opacidad en el terreno financiero. O entran ahora o mañana los van a detectar. O entran o los van a detectar y van a tener cuentas ilegales. Entonces, habría que haber incentivado mucho de que la plata venga. Yo la verdad, además, también quiero decir algo. No quiero agarrármela con nadie en lo personal. No lo voy a personalizar. Pero he visto con asombro, Presidenta, se plantea un debate que es el del blanqueo y hay funcionarios que dicen que van a dejar la mitad en el extranjero. La verdad, inexplicable. Inexplicable. Es una cosa insólita. A ver, pero digo, digamos, si uno quiere instalar una propuesta, digamos, consolidar en la moneda nacional, consolidar en el Banco Central, que haya fondos, que el Banco Central tenga no 20.000 o 30.000 de reserva, que tenga 100.000, que dicen que hay más de 300.000 millones fuera del mercado, abajo del colchón, en caja de seguridad o en cuentas en el extranjero. Bueno, si el objetivo era que hay una coyuntura internacional donde el intercambio va a ser automático, donde el riesgo es muy grande, bueno, indudablemente que el Estado debería haber empujado un incentivo. Tráigala, señor, cero,
póngala en el sistema financiero, 0. Tráigala, blanquee inmuebles, 0. No la deje afuera. Si la deja afuera le vamos a cobrar el 10. Si usted la deja afuera, ¿por qué la deja afuera? Tráigala. El objetivo es que la traiga. Nosotros teníamos un modelo de penalidades más flexible y más bajo, pero bueno. Y creemos que también las exclusiones con la fe de ratas que vino, medianamente quedó dentro de la línea de exclusiones que tenían los blanqueos anteriores. Se agregó también la persona conviviente en la fe de ratas, creo que el miembro informante lo dijo. Eso es una reforma del Código Civil que introduce, digamos, un marco de relación muy cercana entre el sujeto prohibido y la persona que convive, la mujer que convive o el hombre que convive con esa mujer que es funcionaria y que no puede. Así que medianamente, digamos, responde a una línea de exclusiones. Creo que también esto también fue un planteo que hicimos nosotros. En nuestro proyecto repetíamos claramente los sistemas de exclusión de los funcionarios de los dos blanqueos del 2008 y del 2013, donde funcionarios hasta la tercera línea, primo, colaterales, funcionarios provinciales, Poder Judicial, todos quedaban afuera. Quiero decir algo referido, y ya termino, al tema de la paritaria. A mí me parece que la paritaria debería haber sido de 120 cuotas. ¿Por qué? Porque hay problemas en las pymes. La moratoria. La moratoria es de 90. Si bien para las provincias que tienen deuda con la Nación hay un margen de discrecionalidad que puede llegar hasta 240 cuotas en función del acuerdo con el Estado Nacional, eso me parece también importante, porque hay muchas provincias que indudablemente tienen que buscar mecanismos de compensación. Lo que digo es que la moratoria debería haber sido de 120 cuotas, como fueron las moratorias anteriores. ¿Por qué? Porque si reconocemos que hay problemas en la economía real, si reconocemos que hay algunos síntomas de desempleo y fundamentalmente están impactando en las pymes textiles, en las pymes metalmecánicas, que yo creo que el sector, digamos, agropecuario ligado a la metalmecánica va a mejorar, que está mejorando, hay algunos síntomas de mejora. Pero hoy existen estos problemas. Si reconocemos esto, bueno, descomprimamos, porque no es lo mismo 90 que 120, ni 120 es lo mismo que 240. Digamos, lo que estamos dando con el plazo es una cuota más flexible y la posibilidad de que los que tienen problemas fiscales puedan tratar de ordenarlos y resolverlos y no tener que despedir o suspender gente y mantener el empleo, que esto, de lo que se trata es esto. Con estos fundamentos, creo que también la ley requiere de algunos temas de la reglamentación. A mí me parece muy exagerada la sanción de que si detectan algún bien no denunciado se cae todo el sistema. Bueno, pero eso será materia de la reglamentación. Viene en la ley, vamos a ver qué es lo que se quiere decir con eso. No está claro, me parece que va a tener que ser muy precisado esta cuestión con respecto a la reglamentación de la ley. Pero bueno, en principio entendemos de que puede ser un instrumento importante para ayudar a mejorar el financiamiento de los estados provinciales, financiar la obra pública, el destino del blanqueo. ¿Para qué lo van a hacer? ¿Para seguir aumentando las LEVAC? No. Tiene que ser para volver a poner en marcha la infraestructura, la obra pública nacional, las viviendas, los caminos, y para incentivar indudablemente el sector industrial que requiere muchas veces de capital de trabajo. Así que esperemos que el blanqueo sea exitoso. Nosotros no apostamos al blanqueo, ni tampoco nos borramos del debate. ¿Me escucha, Presidenta? No estamos ausentes en este tipo de debates. No nos reservamos la voz moral de la República. Y tengan cuidado también porque, a ver, todo blanqueo, el problema de ustedes es la culpa. La culpa es un problema complejo para gobernar. ¿Por qué les digo esto? Porque todo blanqueo implica un esquema de injusticia. Y además no puede mirarse desde la mirada de la moral. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo se está tomando una medida que tiene que ver con algo estructural para el beneficio del conjunto. Y bueno, y no es justo, pero bueno, sí, claro, lógicamente que es injusto para los que siempre cumplieron.
Pero bueno, la coyuntura a lo mejor determina la necesidad de esta medida y no la tienen que asumir con tanta culpa. La tienen que llevar adelante y esperar que sea exitosa, no que fracase. Mire, en Chile se acaba de hacer un blanqueo de 20.000 millones. Para Chile ha sido exitoso. En México ha fracasado el blanqueo. ¿Sabe de qué depende mucho? De los actores del gobierno y de lo que comunique el gobierno. Porque todo blanqueo implica también, si el discurso es un discurso, vamos a registrar y tomar nota, y vamos a investigar. La UIT tiene que cumplir con sus obligaciones. Y por supuesto que no puede haber ningún narcotraficante ni ningún lavador que venga a poner plata en la Argentina y que se le tolere. Para eso están los organismos que saben perfectamente de dónde viene. Pero hay que cuidar el mensaje, porque si el mensaje es un mensaje donde se va a instalar como se instaló en el último blanqueo que intentó la expresidenta, el de los Sedín y de los Badar, para poder volver a destrabar la actividad económica de la construcción, especialmente la construcción privada, y movilizar la inmobiliaria, si el discurso es vamos a denunciar a todo el mundo, vamos a ver quiénes son los que se anotan en el blanqueo va a fracasar, Presidenta. El blanqueo lamentablemente va a fracasar. No quiere decir esto complicidad con narcotraficantes, con el delito, porque los organismos del Estado tienen que cumplir su rol inteligentemente, responsablemente, dentro de su propia actividad administrativa de cada uno de los organismos. Está la UIP, está el Banco Central, está la FIP, y ellos saben quién es quién. En la Argentina se sabe perfectamente hoy, con el sistema de informatización, quién es el contribuyente, de dónde sacó la plata, cómo la pudo tener, por qué la blanquea ahora y no antes, en fin. Entonces, lo que quiero decirle es que también importa mucho el mensaje en un blanqueo. Si los funcionarios dicen no vamos a traer la plata, mensaje negativo. Si vamos a reservarnos la voz moral y vamos a controlar a todo, mensaje negativo. Si nos preocupa el tipo de cambio futuro, porque si entran muchos dólares va a bajar el tipo de cambio, mensaje negativo. Sean coherentes. Apuesten a que la medida tenga éxito. Y nos hubiera gustado que hubiera habido más plazo para las empresas que generan trabajo privado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Ángel Rosas. Bueno, gracias, presidente. Quisiera empezar diciendo que agradecemos a todas las fuerzas políticas que integran esta Cámara de Senadores, a los que disienten con el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, como a los que acompañan aún con algunas observaciones críticas, pero creo que esto refleja de algún modo la madurez política que el país, la sociedad necesita, más que el propio gobierno. Y en rigor de verdad, yo quiero decir que nosotros no nos adjudicamos el concepto de la refundación de la patria a partir del 10 de diciembre con la asunción de Mauricio Macri como presidente, porque sería una exageración. La patria nació el 25 de mayo y ahora estamos a punto de cumplir en estos días 200 años de la independencia, de la Declaración de la Independencia Nacional. Y soy de los que creo que cuando las cosas son buenas para la sociedad, no importa el origen de quien las impulsa, o el sector político que la sostiene. Si son buenas para la sociedad, hay que aceptarlas como tal. Yo no puedo negar políticas inclusivas que ha tenido el gobierno anterior. Sería necio
de mi parte y además un desconocimiento de la realidad. Y lo importante no es muchas veces lo que decimos nosotros, sino lo que la gente sabe y lo que la gente percibe, que muchas veces va algunos pasos adelante de muchos de nosotros los dirigentes políticos. Entonces, yo creo lealmente que no podemos negar que esta ley, que tiene varios capítulos con temas diferentes, no sea para muchos sectores de la Argentina una ley importantísima, muy importante. Yo no creo que sea exagerado hablar de una reparación histórica para los jubilados de este país, la presentación de este proyecto de ley. Por una razón muy entendible. Por una razón muy entendible, se han muerto 102.000 jubilados antes de ver el sueño de cobrar el esfuerzo de su trabajo. Porque la jubilación no es un regalo del gobierno de turno. La jubilación es una compensación a los años de trabajo y al esfuerzo que hace la gente. Y se murieron 102.000 jubilados antes de percibir lo que legítimamente le correspondía, de los cuales 75.000 no tenían herederos. Y ahora, de los 2.475.000 jubilados que aproximadamente podrían verse beneficiados si adhieren a esta propuesta del Poder Ejecutivo, porque no es obligatorio, ese es el otro tema que hay que resaltar fuertemente, no es obligatorio, es optativo. Es optativo. El que crea que no es un buen negocio homologar judicialmente un acuerdo con el Gobierno Nacional y con esta ley que seguramente será sancionada, puede proseguir la instancia judicial. Por lo tanto, no estamos extorsionando ni presionando a nadie que está hoy en una vereda de debilidad frente al Estado Nacional. Y fíjense que de este sector, o de esta casi totalidad de 2.475.000 jubilados, el 32%, casi 800.000 jubilados, tienen 80 años. 80 años. ¿Y cuál es la importancia de este proyecto fundamentalmente? Que si seguimos al ritmo que venimos, como lo hicimos hasta ahora, pagando aproximadamente entre 45 y 50.000 procesos judiciales o demandas judiciales que veníamos pagando por año, si realmente interpusieran las demandas los 2.000.000, casi 500.000 jubilados, estamos hablando de 50 a 51 años para terminar de pagarle a esos 2,5 millones de jubilados. ¿Qué es lo que nos propone el Poder Ejecutivo Nacional? Con las reformas que se han hecho, con la participación buena de los sectores políticos, esto no es patrimonio exclusivo del gobierno. Proponen que a partir de septiembre, fines de septiembre, se podría empezar a pagar, octubre, 100.000 jubilados por mes, lo cual, si sumamos, tenemos que aproximadamente entre 2 años, 2 años y medio, estaríamos resolviendo el problema de la retroactividad y la readecuación del haber jubilatorio a estos 2,5 millones de jubilados. No importa si es iniciativa de Macri o iniciativa de Juan Pérez. Pregunto, ¿es bueno esperar 50 años o es mejor cobrar en 2 años y medio? Yo pregunto, objetivamente, creo con toda sinceridad que es una muy buena ley. Ahora,
estamos resolviendo todos los problemas del sistema previsional argentino. Tiene la soberbia el presidente de decir, o el gobierno de Cambiemos, de que estamos resolviendo el sistema previsional hacia adelante, hacia el futuro, que nada más tenemos que tocar. De ninguna manera, de ninguna manera. Uno de los títulos está referido a la creación del Consejo de Sustentabilidad, que precisamente prevé que en el lapso de 3 años todas las fuerzas políticas tendremos que participar del nuevo diseño de un sistema previsional argentino, con todo lo que nos falta más allá de la aprobación de esta ley. Si no, no tendría razón de ser esa propuesta como un capítulo de esta ley que estamos analizando, si nosotros tuviéramos la soberbia de creer que estamos descubriendo el agujero del mate definitivamente con esta ley. Segundo lugar, así como la asignación universal por hijo, que en rigor de verdad la iniciativa no era del gobierno que se fue. Lo puso en marcha el gobierno, que no es un dato menor y que yo lo valoro. Pero la idea original no era del gobierno. Pero lo valioso fue que fue capaz de tomarlo, ponerlo en marcha, y a uno de los extremos de la vida humana, como es la niñez, se le reconoció la asignación universal, que ahora se ha extendido con este gobierno y que aún tenemos que extenderla un poco más para terminar siendo verdaderamente universal a la niñez. Pero que ha sido un avance social y humano muy bueno. ¿Quién lo hizo? El gobierno que se fue. ¿Cuál es el problema que nosotros, la oposición, en aquellos tiempos y hoy el oficialismo, reconozcamos que ha sido una buena decisión del gobierno anterior? ¿Perderemos votos por reconocer esto? No, la sociedad sabe que ha sido una buena medida. La gente sabe que ha sido una buena medida. Por más que nosotros digamos que no, la gente dice sí. Y eso es lo valioso. Y este tema de la otra punta de la vida humana, que está previsto en uno de los capítulos, que es el tema de la pensión universal a la vejez, pueden decir los amigos, y yo los respeto, y las amigas senadoras, pero creo con toda lealtad, convencido, que están equivocados. Es mejor esta propuesta que lo que está vigente, mucho mejor. Lo que está vigente es 70 años de edad y el 70% del haber jubilatorio. Lo que se propone ahora es 65 años de edad, no es incompatible con ser mañana asalariado o autónomo, que no es un dato menor, pueden cobrar las asignaciones familiares, tienen la cobertura del PAMI, y fundamentalmente, y en esto disiento con algunos senadores, valoro la decisión del presidente de decir esto no es con fondos del ANSES, esto es con fondos del aporte del Tesoro Nacional. Y digo por qué coincido con el presidente. Porque los fondos del ANSES son de los que hacen aportes, no es patrimonio, ese dinero no es patrimonio del gobierno de turno. La plata es de los jubilados, de los activos, que todos los meses se les descuenta para cuando tengan la edad correspondiente tengan acceso a una jubilación digna. ¿Y por qué tenemos que meterle, porque estemos circunstancialmente en el gobierno, la mano en el bolsillo a los jubilados? La medida es muy buena, pero la tenemos que pagar con los aportes del Tesoro Nacional de todos los argentinos. Y está muy bien la decisión del presidente Macri, muy bien, por lo menos desde mi punto de vista. Y entonces creo que quedan los dos extremos de la vida humana, que es un avance social innegable e importante, la asignación universal por hijo, que tendrá que ser una asignación finalmente universal a la niñez, que todavía es un paso que falta bastante, aunque Macri la amplió, y la pensión universal a la vejez. El otro capítulo importante, que tampoco puede dejar de desconocerse, que varios senadores, entre ellos el propio senador y presidente del bloque Pichetto, ha reconocido,
el acuerdo con las provincias argentinas. Hay algunos gestos, algunas actitudes que yo no espero, lógicamente, que lo resalte la oposición. Y no estoy haciendo ninguna observación crítica, pero nosotros tenemos la obligación de decir que el primer acto del presidente Mauricio Macri, el primer acto fue convocar a todos los gobernadores de provincia. Fue la primera foto del presidente institucional, fue una reunión con todos los gobernadores de provincia. Nadie puede negar que hay una necesidad de recuperar la institucionalidad en este país. Nadie puede negar que se quiere consolidar un aspecto federal en la República Argentina, con sus más y con sus menos. El 15% que nos retenían indebidamente desde el 2006, respetuosamente, lo digo, pasaron varios años. ¿Y qué pasó? ¿No se acordaron que había que devolverle a las provincias argentinas? Pasó un tiempo prudencial, entonces nadie está hoy, ni nosotros ni la oposición, en condiciones de tirar la primera piedra. Pero seamos sinceros, quizás las circunstancias o las convicciones nos llevan a transitar por un camino de diálogo, un camino donde son escuchadas las provincias argentinas en sus reclamos. Por supuesto que lo interesante hubiera sido devolverles el 15% de manera automática y rápida, pero se ha buscado un entendimiento que hemos tenido, la comprensión de los gobernadores de provincia. Hemos tenido la comprensión de los gobernadores. Y se les va a dar el 3% por año, más en este año 2016 la posibilidad de tomar créditos del Fondo de Sustentabilidad del ANSES a un interés del 15%, pero no es eso lo que va a cobrar el ANSES va a cobrar el 28%, el otro 13% paga el gobierno nacional con aportes del Tesoro. Eso también es una ayuda para las provincias argentinas extra, y lo mismo el año que viene. Lo que falte para completar de los intereses que va a cobrar el Fondo de Sustentabilidad el año que viene con el porcentual que van a tomar las provincias, los créditos correspondientes, la Nación, el Tesoro Nacional, se hace cargo de la diferencia de pagar esos intereses. Hemos peleado años. Muchos de los que estamos acá hemos sido gobernadores de provincia. Y bueno, hoy está en marcha esta devolución. Y es un acto de estricta justicia para todas las provincias argentinas. Porque no era un pacto fiscal. Era a través de la aprobación de un presupuesto que se permitió seguir reteniéndole el 15% de la plata que correspondía a cada una de nuestras jurisdicciones provinciales. El tema de las cajas previsionales no es un dato menor, también se lo ha resaltado acá y yo tengo necesidad de resaltarlo y ratificarlo. En 120 días está obligado la provincia con la nación, o la nación con las provincias, a buscar criterios de armonización para que puedan compensarse a las 13 provincias argentinas, entre ellos mi provincia, que no ha traspasado su sistema previsional. Y está bien que se haga provincia por provincia, no se puede hacer con un criterio global con las 13 provincias en el mismo momento, porque las circunstancias legales o constitucionales en cada una de estas provincias son distintas. Por ejemplo, en mi provincia hay prohibiciones constitucionales con respecto a algunos temas vinculados a la jubilación. Nosotros pagamos desde hace muchos años en nuestra provincia, y más allá de los cambios de colores políticos, nunca hemos metido mano al 82% móvil que cobran nuestros jubilados provinciales.
¿Y cómo haremos para pasar el sistema previsional a la nación o compatibilizar si eso tiene ribetes constitucionales? Bueno, habrá que encontrar en estos 120 días coincidencias, pero el gobierno nacional tiene que compensar a las provincias argentinas la no transferencia de las cajas en su momento, porque si no es un criterio de desigualdad. Las provincias que traspasaron en su momento las cajas jubilatorias a la nación dejaron de pagar del erario público provincial importantes montos que se hizo cargo la nación argentina. Pero hubo provincias que por distintas razones no hicieron el traspaso. Hoy lo tiene que sentarse en 120 días y una vez que se armonice el goteo va a ser automático. Se hacía referencia a las moratorias de aportes patronales que las provincias le deben al ANSES. Se le ha dado una moratoria muy importante en este capítulo de la ley que hoy estamos sancionando. Yo creo con toda sinceridad, repito, no digo que estemos tocando el cielo con las manos con esta ley, pero me parece que tiene ribetes de importancia trascendentales para la nueva relación nación-provincia o provincias que no podemos desconocer. El otro tema importante es el tema referido a este Consejo de Sustentabilidad que tiene que dictar esta ley previsional argentina, que no puede dictar cualquier ley, ni estamos corriendo ningún riesgo de qué es lo que va a pasar dentro de 3 años con el sistema previsional argentino. Está claro que tiene que ser universal, que tiene que ser integral, que tiene que ser público y que tiene que ser de reparto. De esto no hay discusión. Nosotros tenemos plena convicción de que así tiene que ser el sistema previsional argentino y por eso lo vamos a votar favorablemente. El tema del sinceramiento fiscal o del blanqueo. Lo primero que tenemos que decir es que este es el 5º blanqueo que se va a hacer desde la recuperación de la democracia hasta aquí. Este blanqueo tiene algunas características. Yo creo que las condiciones naturales del blanqueo es la misma de las 4 anteriores, pero tiene algunos condimentos diferentes. Por ejemplo, la recaudación del blanqueo en su totalidad, la utilidad, va a ser volcada exclusivamente al tema del pago a jubilados, porque son montos importantísimos. La retroactividad de los casi 57.000 jubilados con sentencia firme significan, y los que están en proceso judicial, significan casi 47.000 millones de pesos, más 75.000 millones de pesos si contabilizamos los 2.475.000 jubilados.